Buenas tardes, yo soy Wagner Corrales y les voy a hablar sobre la comunicación organizacional. ¿Qué es la comunicación organizacional? La comunicación organizacional son los canales y las formas de comunicación que se producen dentro de las organizaciones, ya sean empresas, instituciones académicas, organizaciones no lucrativas u organizaciones gubernamentales. Incluye tanto la comunicación al interior de la organización como la comunicación hacia el público externo. ¿Cuáles son las formas de ver la comunicación organizacional? Primeramente, la comunicación dentro de las organizaciones, donde la comunicación es parte de la organización, ¿verdad? También la comunicación como organización, es decir, las organizaciones son el resultado de la comunicación de quienes las integran. Eh, ¿En qué nos ayuda la comunicación organizacional? Esta nos ayuda a definir todos los pasos necesarios para realizar con éxito las tareas relacionadas con funciones y responsabilidades específicas de ventas, servicios o producción. También afrontar los cambios inesperados a través de la creatividad y adaptación individual y colectiva para completar tareas a través del desarrollo de políticas claras, procedimientos y relaciones que apoyen las operaciones diarias y continuas. Y asimismo también ayuda a desarrollar, a mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la organización, considerando aspectos emocionales, éticos y sensibles. ¿Cuál es la importancia de la comunicación organizacional? La comunicación organizacional favorece la gestión empresarial a través de la generación de estrategias y canales de comunicación efectivos para que propicien una mayor productividad, calidad, integración y trabajo colectivo. También diversos estudios sobre la comunicación organizacional demuestran que las organizaciones dependen de la comunicación eficaz y de las habilidades comunicativas eficientes de sus miembros. Incluso varias encuestas identifican la comunicación oral y escrita eficaces como las habilidades más buscadas por quienes dirigen las organizaciones. ¿Cuáles son los tipos de comunicación organizacional que existen? Tenemos la comunicación direccional, que es la comunicación organizacional que puede entenderse de acuerdo con su dirección. Tenemos entonces la comunicación direccional descendente, que es parte de los directivos y mandos altos hacia los empleados de primera línea. También tenemos la comunicación direccional ascendente. En esta los mensajes fluyen desde los empleados de nivel inferior hacia los superiores, ¿verdad? Y también tenemos la comunicación direccional horizontal, que este tipo de comunicación tiene lugar entre empleados que se encuentran en el mismo nivel de la jerarquía. Pero también encontramos la comunicación interna y externa, ¿verdad? La interna tiene lugar entre los mismos miembros de la organización. Puede ser entre toda la empresa o en pequeños grupos de personas como departamentos o equipos de proyectos. La comunicación externa es aquella que está dirigida específicamente a personas ajenas a la organización, como clientes potenciales, socios, medios de comunicación, competidores u organizaciones reguladoras del gobierno. También tenemos la comunicación formal e informal. La formal suele tener una estructura organizada específica y un mensaje estandarizado y cuidadosamente elaborado. La comunicación informal ocurre en las relaciones diarias que se dan entre los miembros de una organización de manera no oficial. Generalmente se trata de una comunicación casual y espontánea, ¿verdad? Ahora veremos cuáles son las barreras de la comunicación organizacional. Les comentaré algunas, ya que son muchas. Algunas pueden ser la falta de ausencia de planeación. Esta barrera se presenta muy frecuente dentro de las organizaciones, sobre todo en aquellas donde existe una falta de un buen liderazgo, ¿verdad? Supuestos o hechos confusos. En muchas ocasiones la comunicación se realiza de forma incompleta y da paso a la interpretación errónea de ciertas situaciones en una organización. Información expresada
deficientemente. Otra barrera muy común en la comunicación se presenta cuando, a pesar de que el emisor da la información, este muestra claramente las ideas, puede haber elegido las palabras incorrectas para poder expresarse. También tenemos la barrera del contexto internacional. Al momento de comunicar hay que tomar en cuenta los factores como la cultura y el lenguaje para la comunicación sea eficiente y se transmite el mensaje adecuadamente. También tenemos la pérdida de información por retención limitada. Este percance sucede cuando la información que se comparte de un individuo a otro eh, va perdiendo precisión a lo largo de las transmisiones, dando paso a malentendidos que pueden ocasionar un problema en la comunicación. Uso no estratégico de canales de comunicación. El uso de diversos medios de comunicación que no forman parte de los canales oficiales de comunicación pueden generar confusión en la transmisión de la información con los colaboradores. Y entre muchos otros. Son muchos las barreras en la comunicación organizacional. Ahora, ¿cuáles son las actividades que promueven la comunicación organizacional? Plantear una estrategia de comunicación es fundamental para el desarrollo organizacional. Si esta está en un proceso que busque ideas o que te puedan ayudar a implementarlo, entonces algunas de estas actividades pueden ser reuniones en equipo, formación para el trabajo a distancia, retroalimentación de los empleados, eventos y dinámicas en grupo. Ok, también tenemos herramientas de la comunicación organizacional, las cuales son encuestas de comunicación organizacional, encuestas de clima laboral, encuestas para empleados o también un software para medir la cultura laboral en esta misma. Ahora pasaremos a un tema importante, que es la comunicación de crisis. ¿Qué es la crisis? Una crisis corresponde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de la organización institucional o empresa. ¿Qué es la comunicación de crisis? Bueno, es un conjunto de técnicas de comunicación destinadas a gestionar situaciones de crisis. ¿Y cuál es el riesgo que se corre ante una crisis? Eh, Esta es descrito generalizado hacia la empresa, ¿verdad? Puede ocasionar confusión a la hora de un planeamiento, entre los mismos empleados o entre los altos mandos, ¿verdad? En una organización. ¿Qué son las características de las crisis? Una de sus características es la sorpresa. No existe crisis que no pueda ser totalmente anticipada, puesto que si fuese tomada integradamente en cuenta en los planes de comunicación no sería una crisis realmente. Es única. ¿Por qué? Porque raramente dos crisis tienen la misma causa y llegado el caso, las mismas causas jamás producirán los mismos efectos. También provoca una situación de urgencia, ya que es caracterizada por las complejas dificultades que hay que afrontar y por la influencia de informaciones negativas a trabajar. Desestabilización puede causar, ¿verdad? Ya que las relaciones de la empresa se alteran. Los modos habituales de procedimientos se revelan inoperantes ante la súbita rapidez y violencia generalizadas por una crisis. Y finalmente, el descenso de la calidad de la información. La calidad de los mensajes se deteriora en estado de emergencia. Ahora les hablaré sobre la pre-crisis. Ok, la pre-crisis se trata de realizar una auditoría de riesgo que se pone sobre la empresa, objetivos y opinión. Para efectuarse, se deberá a nivel interno analizar las crisis anteriores, extraer riesgos posibles, soluciones, fallos, reuniones con directivos y aquellas personas con información o puestos claves dentro de la empresa. También elaborar un fichero de crisis donde guardar todos los informes y clasificaciones de acuerdo a la gravedad
del acontecimiento de que se trata, ¿verdad? Eh, También tenemos la preparación de las formaciones necesarias para el momento de crisis, revisar los planes existentes y visitar los lugares que se pueden ser necesarios de una posible crisis en la organización. A nivel externo tenemos relevamiento de la agenda, relevamiento de opiniones, identificación de problemas y percepciones, identificar públicos prioritarios, prever relaciones ante crisis, analizar los medios de comunicación claves para la crisis, ¿verdad? Y finalmente sería desarrollar un plan de crisis muy general y específico, teniendo en cuenta la definición de las situaciones de las crisis, estableciendo el comité de crisis, sus funciones, procedimientos a seguir por parte de los empleados, acciones de comunicación externa y modelos de comunicación, ¿verdad? Esta sería mi parte. Muchísimas gracias.